Comunidad Cristiana Betel de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Óscar Hernández. Qué alegría volvernos a encontrar para compartir un mensaje más de la palabra de Dios. Hoy hablaremos de serpientes, sí, como la que se expresa en la palabra de nuestro Dios cuando dice que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, podía vivir. Me llegó una ilustración que dice: qué cosa tan terrible es ser mordido por una serpiente. Me atrevería a decir que algunos de ustedes recuerdan el caso de Gurlin, uno de los guardas de los reptiles en el jardín zoológico. El hecho sucedió en octubre de 1852 y por lo tanto algunos de ustedes podrían recordarlo, algunos naturalmente que no. Ese desdichado individuo estaba por despedirse de un amigo que iba a viajar a Australia y, de acuerdo a la costumbre de muchos, tenía que tomar unas copas con su amigo. Bebió cantidades considerables de ginebra y, aunque probablemente se habría enojado mucho si alguien le hubiese dicho que estaba borracho, sin embargo, la razón y el sentido común habían sido evidentemente sometidas. Regresó a su puesto en el zoológico en un estado de excitación. Unos meses antes había visto una exhibición de encantamiento de serpientes que todavía permanecía en su pobre cerebro entontecido. Debía emular a los egipcios y jugar con las serpientes. Primero sacó de su jaula una serpiente venenosa de Marruecos que puso alrededor de su cuello, se le enroscó y dejó que rodeara su cuerpo. Felizmente para él no llegó a despertarse bien como para morderle. El guarda asistente gritó: ¡por Dios! ¡Regresa la serpiente! Pero el insensato replicó: ¡estoy inspirado! Esta serpiente letal estaba un poco aletargada por el frío de la noche anterior y, por lo tanto, el atolondrado individuo la puso en su pecho hasta que revivió y se deslizó hacia abajo y su cabeza emergió en la parte trasera de su chaleco. La tomó por el cuerpo, como a un pie de distancia de la cabeza, y luego, con la otra mano, la tomó de un poco más abajo, intentando sostenerla por la cola para hacerla girar alrededor de su cabeza. La sostuvo un instante contra su cara y, como el fogonazo del rayo, y la serpiente le mordió en medio de los ojos. La sangre corrió a torrentes por su rostro y llamó pidiendo ayuda, pero su compañero huyó horrorizado y, según declaró el jurado, no supo cuánto tiempo estuvo ausente, pues estaba perplejo. Cuando llegó la ayuda, Gurlin estaba sentado en una silla, después de regresar la cobra a su jaula. Comentó: «Soy hombre muerto». Lo pusieron en un carruaje y lo transportaron al hospital. Primero perdió el habla y solo podía señalar su garganta y gemir. Luego la visión le falló y finalmente perdió su oído. Su pulso disminuyó gradualmente y, en el plazo de 1 hora desde el momento en que había sido mordido, ya era un cadáver. Solo había una marca pequeñita sobre el puente de su nariz, pero el veneno se dispersó por el cuerpo y murió. Bueno, triste la historia, ¿verdad? Regresando al texto central, Moisés hizo una serpiente de bronce y el propósito inicial de la construcción de esta serpiente fue como medio de salvación. Sí, inclusive en el Evangelio según San Juan hace mención
y una comparación exquisita de este hecho. Nos dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Esta serpiente fue elaborada como un medio de salvación, mas no para adoración. Con estupor y asombro vemos que el pueblo de Dios había hecho de aquella figura de bronce, sí, un objeto de idolatría. Como al mirarla, la gente que era picada por una serpiente y al mirarla en el asta, en lo más alto, se salvaban, entonces hicieron de esa serpiente un objeto de idolatría. Seguramente, sí, no atribuyeron al poder de Dios el ser sanado de las mordeduras de las serpientes, sino al poder mágico de un fetiche de bronce, y prontamente cayeron en la idolatría. Le quemaban incienso como a un dios, en un acto de adoración, lo mismo que hacían con las estatuas de acera, la diosa pagana. Qué tristeza ver al pueblo de Dios en semejante actitud. Y bueno, hay muchas cosas que no sirvieron, o más bien que sirvieron en un cierto tiempo, espacio y circunstancias, pero que ahora son innecesarias en nosotros. Hubo serpientes en medio de Israel, y lo puede haber en medio de algunos, a causa de un pueblo que también alterca contra las cosas de Dios, por un pueblo que está descontento como hace las cosas Dios, o que muchas personas demandan algo más hondo que lo divino, más profundo que lo infinito, más liberal que la gracia inmerecida. Bueno, Segunda de Reyes 18:4 nos da la pauta a quitar serpientes de idolatría, si es que las tenemos. Dice este versículo: quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y la llevaban Neustarán. Bueno, vamos a quitar de nuestras vidas idolatrías, celos enfermizos, rencores, odios, altercados, afanes, algún pecado que nos está asediando, y dejemos que solo Dios sea exaltado, glorificado en cada una de nuestras vidas. Tenemos tarea que hacer. No nos dejemos picar por ninguna serpiente, no la idolatremos, y tampoco hagamos que la ira de Dios sea sobre nuestras vidas por causa de la desobediencia o por estar idolatrando algo que no es Dios mismo. Bueno, enseñanza tenemos, sigamos meditando en ella. Que el resto de este día siga siendo favorable a tu existencia. Mi anhelo de todos los días es que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana Betel. Hasta pronto.